En esta ocasión les voy a hablar sobre el uso de los campos calculados y los elementos calculados en las tablas dinámicas de Excel. En primera instancia, les invito a que se suscriban y no olvides activar la campanita. Déjanos tus comentarios y dale like a este video. En primera instancia, vamos a desarrollar un ejercicio en el cual vamos a utilizar una tabla en la cual tenemos las ventas realizadas por un grupo de vendedores sobre diferentes productos. En esta tabla vamos a ingresar, en esta tabla dinámica vamos a desarrollar un ejercicio en el cual vamos a ingresar una columna calculada, un campo calculado. Primero vamos a entender qué es un campo calculado. Un campo calculado es algo relacionado a una columna en la tabla base. Es decir, para las tablas dinámicas, las columnas de la tabla base son campos. Entonces, un campo calculado sería como agregar una columna a la tabla base de la tabla dinámica. Entonces, en primera instancia, vamos a ingresar los campos que vamos a utilizar en nuestra tabla dinámica. Entonces, vamos a hacerlo por agencia y luego vamos a ingresar las ventas. En este ejercicio tenemos ya las ventas de un grupo de agencias. El plan es ingresar un campo calculado en el cual nos permita establecer una proyección de ventas teniendo en cuenta que se calcula que para el siguiente periodo las ventas se van a incrementar en un 2%. Entonces vamos a insertar un campo calculado. Eso equivaldría a insertar una columna en la tabla calculando ese porcentaje, pero pues ese no sería el mecanismo más idóneo. Debemos aprovechar las herramientas que nos ofrece Excel y de igual manera no se justifica incrementar el consumo en recursos incrementando la cantidad de registros, la cantidad de elementos de cada registro. Entonces para ello nos ubicamos al interior de la tabla dinámica en cualquiera de las celdas y vamos a analizar en la pestaña analizar. En el botón cálculos tenemos la opción campos, elementos y conjuntos. Y allí tenemos la opción de campo calculado. Entonces, este cuadro de diálogo nos está suministrando las claves para crear nuestro campo calculado. Entonces lo vamos a llamar proyección. Y esa proyección se va a calcular con base en las ventas multiplicadas por 0,03. Eso equivaldría a un 3%. Le damos sumar, no significa que vayamos a sumar, sino que es la traducción para indicar que ese campo, o sea, el campo nombrado proyección, se va a agregar a la lista de campos. Efectivamente aparece aquí agregado y luego le damos a aceptar. Entonces ya tenemos nuestro campo calculado en el cual hemos proyectado un incremento en las ventas equivalente a un 3%. Digamos que queremos adicional obtener a cuánto se incrementarían las ventas de cada agencia sumando las ventas actuales más esa proyección. Entonces hagamos lo mismo, creemos un campo calculado en el cual vamos a ingresar esa fórmula que nos hace falta. Entonces nuevamente analizar, cálculos, campos y elementos calculados y conjuntos, campo calculado. Entonces a ese llamémoslo total. Y va a ser igual a las ventas más la proyección. Le damos a aceptar y aquí tenemos la suma de esos dos valores. Entonces ya comprendemos y sabemos obtener un campo calculado. Entonces es una herramienta adicional que ya pues en la presentación de información podríamos manipularla de cierta forma. Es decir, si la queremos, digamos, por producto, entonces también la tendríamos. ¿Cuánto se debería incrementar cada producto? Si quisiéramos saber cuánto, pues algo o meramente informativo,
si la quisiéramos por empleado. Entonces también podríamos tener la información basado en la información de las ventas de cada empleado. Continuando con nuestro ejercicio relacionado con la parte de campos calculados, en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio adicional que consiste en otorgar a cada uno de los empleados un porcentaje de bonificación o comisión, qué sé yo, o como reconocimiento por las ventas realizadas. Entonces, vuelvo a lo que dije anteriormente en relación a que un campo calculado equivaldría a insertar una columna adicional a la tabla base, calculando cada uno de esos porcentajes, pero no tendría consistencia, ya que no se justificaría ingresar tanta información en virtud a la cantidad de registros, sabiendo que la tabla dinámica lo puede hacer de una forma rápida y eficiente. Entonces vamos a insertar nuevamente un campo calculado. Entonces volvemos a analizar cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces ese campo calculado consiste, primero vamos a darle un nombre que se va a llamar bonificación, digamos, y consiste en coger las ventas, tomar esas ventas y multiplicarlas por un 10%. Esa sería la comisión. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí esa bonificación. Eso equivaldría al 10% sobre las ventas. ¿Sí? Cada uno tendría esa bonificación como reconocimiento por las ventas realizadas. Pero resulta que la gerencia ha sido estricta en ese sentido y ha determinado que solo bonificará a los vendedores que hayan tenido unas ventas superiores a 3.000, ¿sí? Entonces, no todos van a tener ese beneficio, solo quienes hayan realizado unas ventas superiores a 3.000. Entonces, vamos a modificar nuestro campo calculado. Entonces, simplemente hacemos el mismo recorrido: analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Entonces buscamos en esta lista la que vamos a modificar, que es bonificación, y entonces le vamos a colocar un condicional con la función si. Entonces vamos a decir que si las ventas son mayores a 3.000, coma, que es mi separador, entonces vamos a calcular el porcentaje. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Entonces aquí observamos efectivamente los vendedores que realizaron ventas superiores a 3.000 tienen un reconocimiento. ¿Sí? En este caso Elizabeth Benítez, 5.000 en ventas o superior, 509, 4.204 por acá, 4.500, 3.060, 7.000, 2.613 no tuvo reconocimiento. Entonces observamos que podemos utilizar de igual manera las funciones que nos proporciona Excel, las podemos ingresar como elementos componentes en los campos calculados. Vemos una nueva forma, una nueva opción para el manejo y el mejoramiento de nuestros informes. Bien, amigos, ya comprendemos lo que son los campos calculados. Ahora vamos a hablar de los elementos calculados. Los elementos calculados no son más que esos componentes que hacen parte de un campo o de una columna. Para el caso de la columna pago tenemos dos elementos: efectivo y tarjeta de crédito. En esta tabla dinámica vamos a utilizar esta tabla base y vamos a insertar un elemento calculado en el cual vamos a establecer qué porcentaje de las ventas realizadas correspondieron a efectivo. Entonces, lo primero que hacemos es vamos a insertar cada uno de los elementos que necesitamos. Vamos a hacerlo por agencia, entonces insertamos la agencia, la forma de pago y luego la cantidad.
No necesitamos los subtotales, entonces vamos a quitar los subtotales. Aquí ya tenemos los elementos que necesitamos, efectivo y tarjeta de crédito. Para insertar un elemento calculado, nos ubicamos seleccionando alguno de los elementos debajo de los cuales vamos a insertar el que necesitamos. Podemos coger cualquiera siempre y cuando estemos en la columna en la cual lo necesitamos insertar. Y la ruta es analizar cálculos, campos y elementos, perdón, campos, elementos y conjuntos, elemento calculado. Entonces la ventana de diálogo nos está mostrando la información. Entonces aquí digamos que esto lo vamos a llamar porcentaje efectivo. Así vamos a llamar el elemento calculado. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Entonces vamos a tomar de los elementos que aparecen en esta listica del lado derecho, elementos, tomamos el efectivo, lo insertamos y lo vamos a dividir, abrimos paréntesis, por el total que sería el efectivo más los pagos recibidos con tarjeta de crédito. Ese sería el componente o la fórmula que necesitamos para calcular el porcentaje en efectivo. Lo agregamos y le damos a aceptar. Y ya aquí tenemos calculado nuestro porcentaje en cada una de las agencias. Como vemos que está presentando la información con varios decimales, pues podemos formatearla. Entonces nos ubicamos nuevamente en el campo, hacemos el mismo recorrido, analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, elemento calculado. Entonces vamos a corregir, lo seleccionamos de la lista y con la función texto, abrimos paréntesis, coma, que es mi separador, y entre comillas escribimos el formato que queremos darle a el elemento calculado. Le damos modificar y aceptar. Y ya aquí lo tenemos en formato decimal. Pero nos interesa presentarlo con la información en porcentaje. Sería muy complicado si la lista fuera demasiado y nos tuviéramos que someter a modificar cada uno de ellos dándole porcentaje. Entonces la ideal es agruparlos. Entonces subamos las formas de pago, ya nos queda en la parte inferior. Ahora simplemente seleccionamos los datos y le damos clic derecho, formato porcentaje. Nuevamente ya podemos reacomodar los datos como los teníamos y ya de esta forma vemos que el porcentaje en efectivo aparece en cada uno de los elementos y se ha calculado como debiera ser. Bien amigos, ya hemos hecho un buen repaso en la parte de campos y elementos calculados. Hasta aquí este tutorial. Agradezco su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita. Déjanos tus comentarios. Dale me gusta a este video. Hasta pronto.